Saludos a todos, bienvenidos al canal, gracias por estar aquí. Mi nombre es Cristian Jiménez. ¿Qué son las prácticas filosóficas? ¿O qué es la filosofía práctica o el rescate de la filosofía del secuestro académico? La filosofía, ¿verdad? Hay que empezar con la definición que le damos a la filosofía. La definición, ¿qué es eso de filosofía? Por lo general, a nivel del entendimiento más común, y como aparece en ciertos libros de historia en diccionarios, la filosofía se concibe como un conjunto de saberes. Entonces, ¿qué es lo que hacemos, verdad? Cuando la definimos de esa manera, pues entonces es bien acomodaticia al fin que tiene la universidad como, ¿verdad? Como institución, que es, en resumidas cuentas, profesionalizar, entrenar personas para X o Y fin. La filosofía no puede tener un fin en sí, porque su misma, ¿verdad? El mismo comportamiento filosófico, la misma necesidad humana de darle sentido a la vida, sería el fin, pero eso no tiene una definición concreta, eso no tiene una sola forma de verse, como que existen muchos lenguajes en el mundo, como que existen muchos idiomas, muchas religiones, muchas formas de ver el mundo, de ver la vida, de ver la cultura. Entonces, ¿por qué yo digo, verdad? Y muchos dicen, amistades mías, y he escuchado, verdad, intelectuales diciendo esto, ¿por qué es que está secuestrada? Porque la metimos ahí, le dimos una definición, ¿verdad? La gente que estuvo antes de nosotros. Entonces, creamos un ambiente abstracto donde la filosofía se convierte en algo engorroso, tedioso, y sobre todas las cosas que no tiene que ver nada con nuestra vida cotidiana, cuando es precisamente todo lo contrario. O sea, la materia prima de la filosofía debería ser la misma vida cotidiana. O sea, los estoicos decían que la principal obra de arte que uno tiene es la vida misma de uno. Últimamente ha tomado mucho auge esto de ver la filosofía práctica como algo práctico, como una modela, como un modelo de vivir, como una forma de vivir y de interpretar el mundo, porque por supuesto la necesidad del siglo XXI de no dejar morir la conversación, por ejemplo, porque ahora el lenguaje ya está mucho más automatizado que antes, o sea, están los emojis, está el like, y hay un montón de cosas que evitan que nosotros pronunciemos la palabra. Y en ese sentido, la palabra, pues, y ¿verdad? De un día para otro, o sea, rápido. Este mundo, este siglo XXI llegó demasiado rápido, sin transición. Este mundo del like, del emoji, de los followers, de los haters, este mundo llegó como que demasiado rápido. No hubo tiempo de transición, y el celular y el iPad y todos estos aparatos coartan el espacio de la conversación. O sea, ya no hay que conversar porque con un email se dicen las cosas. Ya nadie se acuerda del cumpleaños porque Facebook te lo acuerda. Y así por el estilo, se pierde en sí lo humano, la capacidad, o sea, perdemos la destreza y la capacidad de generar pensamiento creativo, ¿verdad? De generar pensamiento original, porque profesionalizamos, ese es el asunto, profesionalizamos la filosofía. O sea, vemos la filosofía como una cuestión de alguien profesional, alguien experto que te dice cómo hacer filosofía, y si tú no estás al nivel de esa persona experta, pues lo que haces no es filosofía. De eso hablamos mucho en la filosofía práctica, los que nos dedicamos a esto. Hay que desprofesionalizar la imaginación. Eso no lo digo yo. Hay teóricos, si se puede llamar así, teóricos de la filosofía práctica moderna que lo han mencionado, ¿verdad? Yo puedo mencionar algunos por encima: Oscar Brennifier, Gaen Eigenbach, no sé si lo digo bien, un señor alemán, y sobre todo, ¿verdad? Este señor Lou Marinoff con su obra Más Platón y Menos Prozac, ¿verdad? Que vamos a decir que esto es una de las obras fundacionales de este movimiento, yo lo prefiero llamar así, un movimiento intelectual, donde nosotros, los que queremos rescatar la filosofía del secuestro académico, volvemos a poner la filosofía donde siempre debió haber estado: en la conversación cotidiana, en la plaza pública, en el debate público, vamos, en el debate de la gente, en el juego de béisbol, en el juego de ajedrez, en el asilo de ancianos, en la misma escuela, que esto es
algo fundamental. Conozco personas en Latinoamérica que se están dedicando a esto, y yo acá en Puerto Rico trato de hacer lo propio, trato de por lo menos aportar la manera que yo puedo, especialmente ¿verdad? Con los adolescentes con los que trabajo. Trato de que, ¿verdad?, vean la filosofía como parte de ello. Nosotros no tenemos que saber que hacemos filosofía para hacerla. O sea, y la filosofía es así, inmanente, se da cuando se hace comunidad de diálogo. O sea, no es algo que está prehecho, eso no es algo que está fabricado y que tú lo absorbes. O sea, no es una obediencia. O sea, la filosofía es una habilidad misma. La filosofía es precisamente una actitud principal, yo lo he dicho en otros foros. La filosofía es una actitud, es la actitud básica con la que nos dedicamos ¿verdad? Con la que interpretamos, mejor dicho, la realidad. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hacemos, verdad? Los filósofos prácticos, o los que entendemos que esto es una nueva forma de vivir que hay que fomentar. Pues bueno, empezamos haciendo actividades interactivas en los que no simplemente interpretamos lo que dijo un filósofo, sino que hacemos realmente filosofía. Entiéndase, vuelvo y digo, no tenemos que saber, estar conscientes de que hacemos filosofía para hacerla. Y esas actividades tienen varios nombres. Ejemplo, cafés filosóficos. ¿Qué son los cafés filosóficos? Esto nació en Francia, ¿verdad? Se juntan un grupo de personas de X o Y cantidad en un lugar público sin ningún libreto previo, o sí, a muchos con libreto previo, con una metodología sugerida, pero no es exactamente lo que hace, no es una intervención que busca un resultado. Lo que buscan sinceramente es que la persona, desde su propia autonomía, con sus propios conceptos, con su propio vocabulario, interprete la realidad filosóficamente. ¿Y cómo es interpretar la realidad filosóficamente? No es lo que se ve aparente, o sea, es más allá de lo aparente, sino la interpretación y sobre todo el porqué de las cosas. La pregunta fundamental de la filosofía es el porqué, o sea, y terminar siempre con este análisis. En Latinoamérica hay personajes famosos en esto que yo les puedo mencionar, que de seguro muchos conocen, los latinoamericanos que quizás están aquí en este canal. A Darío Stanriver de Argentina, para mí es uno de los grandes filósofos, que él habla de filosofía en la calle, ¿no? Y entonces pues ahí tenemos un personaje, y hay otros más que se han dedicado, ¿verdad? Que no necesariamente se hacen llamar filósofos o algo así, pero sí hacen filosofía. Otra cosa que tiene este movimiento de filosofía práctica es que no exige ningún requisito. El único requisito posiblemente sea pensar. Si puedes pensar, si puedes ir más allá de lo aparente. Incluso esto incluye a las personas con condiciones neurológicas, o ¿verdad?, con la capacidad de análisis comprometida, como se diga. Yo funciono y yo he trabajado con personas, ¿verdad?, con adolescentes, especialmente con condiciones, con problemas en la expresión del lenguaje, con problemas neurológicos que le afecta a los psicomotores, etcétera. Y así también se puede hacer filosofía. Si existe filosofía para niños, existe los cafés filosóficos, también existe, los adolescentes tienen esta capacidad. Claro, planteando la adolescencia como una categoría aparte y separada de la niñez y de la adultez, ¿verdad? Los estudiosos del desarrollo humano pues me podrán corregir al respecto. Pero aparte de los cafés filosóficos, que es eso mismo, ¿verdad? Un café que todas las personas que pasen alrededor de una plaza pública nos vean analizando un tema. Esto también yo lo he hecho aquí en Puerto Rico. No llevo cámaras porque la cámara intimida. Entonces las personas que están siendo grabadas rápido piensan que este mundo de youtubers y de que todo se tergiversa, y de los memes, que pues entonces la gente genera desconfianza ante una cámara. Así que es bien difícil, muy difícil hacer esto. Entonces también están lo que son las filosofías para niños. Filosofía para niños, tenemos por ejemplo los helados filosóficos, ¿verdad?, que es más o menos lo mismo pues, que los cafés, pero obviamente adaptado para niños.
y los niños pues tienen su propia metodología por ser niños, obviamente. Hay estudiosos de esto. Recuerda a Matthew Lipman, por ejemplo, que no me acuerdo de qué país, creo que es estadounidense si no me equivoco. Este señor empezó este movimiento y es básicamente un referente intelectual y fundacional de la filosofía para niños. Pues también está la consultoría filosófica. La consultoría es más personal, aunque se puede hacer consultoría en grupo, pero no son grupos grandes tampoco. Y también tiene su método, se utiliza el diálogo socrático, ¿no? La pregunta sobre la pregunta. Y casi siempre es personal. La consultoría funciona de un tú a tú, ¿no? Se confunde mucho con las terapias del psicólogo, pero hay que distanciarse, ¿no? El filósofo no es psicólogo, ni el psicólogo es filósofo en la medida en que use medios y fines y crea en la ciencia exacta esta del estándar patológicamente. O sea, la filosofía no es patologizante, o sea, no categoriza. La filosofía no le interesa señalar a nadie de una cosa a la otra, porque si siempre vamos a terminar con la pregunta por el por qué, pues entonces no tiene sentido hablar de un fin. Cuando se alcanza un supuesto fin, ya terminamos por el por qué y nunca terminamos. O sea, eso es lo que enriquece la filosofía. La filosofía no es un sistema que busque un resultado X o Y, ¿verdad? No es ni siquiera un sistema, vuelvo y digo, es una actitud, pero es una actitud desafiante, es una actitud con malicia, como decimos acá en Puerto Rico. Malicia es sospecha pura, la eterna sospecha. No significa que no tengamos momentos felices o alegres o como se diga, sino que siempre tengamos la suspicacia de que las cosas podrían ser de otra manera. A lo mejor no son ahora, pero pueden ser de otra manera, y las cosas no son, porque las cosas cambian. Si por lo menos tenemos eso y podemos ir a los asuntos de nuestra vida cotidiana con esa actitud, ya estamos filosofando. O sea, no se trata de que unos hacen filosofía y otros no, es que todo el mundo hace filosofía. El problema, o lo que habría que discutir, es cómo lo hacemos y qué tan conscientes estamos de cómo trabajamos la pregunta por el por qué. Consultoría, están los retiros filosóficos que nos retiramos, ¿verdad? Aquí yo también he hecho algunos, un par de días, y ahí montamos todo un itinerario de cosas. Muchas veces los campamentos de verano hacen retiro y tienen un concepto que trabajan. En este caso ahora hablo en marzo del 2022, hay una guerra brutal en Ucrania, los rusos están atacando, ¿verdad?, a los ucranianos, hay un genocidio allí brutal. Pues eso es un tema inevitable. O sea, es que el filósofo tiene que hablar de lo que pasa. O sea, también usamos de referente los gente que estuvo antes de nosotros, los antiguos, ¿verdad? Obviamente. No es citar a Descartes, interpretarlo y ver si él está bien o está mal. Es ver cómo Descartes o cualquier otro filósofo nos sirve hoy a nosotros, para que las cosas que ellos vieron en su momento, nosotros tal vez verlas en nuestro momento, ver cómo funciona, ver si estas cosas que Descartes vio en el siglo X sirven en el siglo Y, en el siglo X o Y, y qué tan vigentes están, qué tan pertinentes sean, etcétera, y que nos sirva de como una lección. Y por supuesto está la filosofía para organizaciones, ¿no? Las organizaciones como organizaciones, los gobiernos, las empresas, las iglesias, etcétera, sí también como organización tienen filosofías de funcionamiento. Aquí en Puerto Rico usan un término que se llama opinión pública, o política pública, mejor dicho, política pública, que el gobierno tiene una política pública X o Y. Y la política pública básicamente es la puesta en práctica de una filosofía, ¿verdad? Que tenga X o Y gobierno. La misma guerra en contra de Ucrania tiene una filosofía, estemos de acuerdo, ¿no? Tiene un fundamento. Aquí hay argumentos ¿verdad?, eugénicos, hay argumentos históricos y de todo tipo, culturales, etcétera. Y así por el estilo, este movimiento utiliza todo lo que se pueda obtener de la vida cotidiana para extraer filosofía. En el caso mío, aquí yo llevo tiempo tratando de fundar, vamos a decir, un
filosofía para adolescentes, ¿no? Que se entienda de que los adolescentes también tienen una forma de filosofar por su misma condición de adolescencia, por sus mismos problemas. La adolescencia, como la vida misma, es una transición, no es un acabado, y es un despegarse de la imaginación lúdica de la niñez y prepararse para la toma en serio de decisiones y el adulterio que significa la adultez, ¿verdad? Y el tomar decisiones y el experimentar las hormonas, ¿verdad? Por primera vez en nuestra vida, por primera vez en la etapa de adolescencia, unos más y otros menos, estoy hablando en términos generales. Es cuando descubrimos el sexo, por ejemplo, que nos gusta X o Y. Muchos pues, terminan en la adolescencia pues teniendo sexo, otros no, pero el asunto es que la curiosidad de exploración sexual está ahí. La energía está a flor de piel, y eso tiene un interés, como todo en la vida, filosófico. Por lo tanto, hay que tratar con ello. Es que como el que se dedica a la filosofía para niños, o sea, tienes que ser sensible, tienes que meterte en el mundo del niño. El niño, todo es nuevo por primera vez. Para el niño todo es divertido porque todo es diverso, porque está experimentando, porque para él todas las cosas son nuevas en el mundo. La palabrita nueva, o sea, no existe esta maldad, ¿no? Por eso Nietzsche, ¿verdad?, decía que esta última etapa del superhombre es la etapa del niño, ¿no? Y Jesús decía, dejar a los niños venir a mí. Yo tengo un video aquí de los primeros que hice sobre esa índole, sobre esa cuestión. Pues entonces ahí estamos parados con respecto a la filosofía. La filosofía es una necesidad tan necesaria como tomar agua, por ejemplo, como alimentarse. La filosofía es ese tipo de necesidad. Así que esto es básicamente lo que yo hice aquí en este video. El interés de este video es básicamente un abstracto, ¿verdad? Un resumen de todo lo que es la filosofía práctica, que para mí es la verdadera filosofía, o por lo menos la filosofía real, que la filosofía que nos sirve, o sea, la filosofía que es realmente filosofía, porque la otra es filosofía académica, la que conseguimos en estas investigaciones que hacen en las universidades, en las facultades de filosofía, y la lógica y el qué sé yo, el movimiento metafísico según fulano, ¿no? Y está genial también, pero vamos a una conferencia de filosofía en la universidad y parece que están hablando en otro idioma, porque utilizan términos bien abstractos, ¿verdad? Especialmente cuando hablan cosas del ser y eso, que para el cotidiano no funciona, porque el que está en la vida cotidiana no tiene esos términos, porque está ocupado tratando de buscar sus modos de subsistencia. Aquí decimos en Puerto Rico, explícamelo en arroz y habichuelas. En arroz y habichuelas explícamelo sencillo, no me compliques el vocabulario, porque esta sociedad del siglo XXI está sometida a tantos estímulos que no tiene el tiempo para revisar un vocabulario, ¿no? Así que ahí estamos parados. Este movimiento puede salvar el mundo incluso, así lo creo. ¿Por qué? Porque obviamente si tienes la malicia y tienes los mecanismos de alerta emocionales activados, es muy difícil que alguien te coja de zángano, de pendejo, de estúpido, ¿no? Tienes la capacidad para dudar y tienes la capacidad de tomar buenas decisiones y entender que cuando vengan los cambios, la vida es esa, el cambio, no es la continuidad necesariamente. Así que eso puede evitar depresiones, eso puede evitar malos entendidos y nos puede hacer vivir mejor. En los próximos videos voy a dedicarme, ¿verdad?, a explicar esto un poco más a fondo, más concentrado. Voy a invitar personas que vengan conmigo a analizar este tema. Así que los invito a seguir este movimiento, Filosofía para Adolescentes, Filosofía Adolescente en Instagram, voy a dejar los links aquí. Diálogos interculturales filosóficos para adolescentes en Facebook, y así por el estilo. Así que gracias por estar aquí otra vez. Adelante con la filosofía. Seguimos en el próximo video. Se cuidan.